El día de hoy vamos a trabajar un poquito el tema de este primer taller acerca del tema de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo o nacer del reino? Nacer del agua y del espíritu. Así que váyase conmigo al libro de Génesis primero, capítulo 1. Versículo del 1 al 4 dice, en el principio, no sé si vamos a tener los versículos acá. Si los tenemos, los puede ir proyectando, ¿sí? No tenemos acá. Ah, ok. Listo. Entonces los leo yo. Llame. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo, desordenada y vacía. Dígale al que está al lado suyo que así no esté tu vida, desordenada y vacía. El reino de Dios, cuando el reino de Dios se empieza a establecer en una persona, una de las cosas que trae es orden, porque sin orden no hay gobierno. Entonces, ¿cuántos quieren vivir el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cuántos lo quieren? Todo el mundo lo quiere, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nos dicen, tienes que ordenar tu casa, tienes que ordenar tus finanzas, tienes que ordenar tus emociones, tienes que ordenar tu vida, entonces ahí como que, ¿cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios? La tierra, y usted y yo somos tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo. De hecho, el Espíritu de Dios se estuvo moviendo en muchos de nosotros por muchos años. Algunos 5, 7, 10 años, 20 años, hasta que Dios dijo, sea la luz. El Espíritu de Dios siempre está trabajando. Hay mucha gente que no conoce a Cristo hoy como Salvador y el Espíritu de Dios está trabajando, está empollándolos. Y llegará el tiempo preciso donde ellos vendrán a los pies del Señor. Nunca Dios deja nada inconcluso. Siempre el Espíritu se está moviendo. Siempre el Espíritu está trabajando. En el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y eso es una gran explosión que sucedió, una gran explosión. Pero para que la luz venga, ahora cantábamos acerca de la luz, para que la luz venga, para que la luz se manifieste, es necesario que ocurran dos cosas antes de que la luz se manifieste. La primera es que el Espíritu de Dios tiene que moverse. ¿Sobre qué tiene que moverse el Espíritu? Sobre las... No hay luz si no hay aguas en movimiento. Cuando usted y yo adoramos, cuando nuestro espíritu se empieza a despertar, las aguas empiezan a moverse. Nosotros somos agua y empieza a moverse. Y cuando usted empieza a fluir en el espíritu, empieza a beber la vida del espíritu, el espíritu empieza a gobernar su vida, empieza usted a adorar en espíritu, esas aguas empiezan a moverse y por eso que tarde o temprano a los verdaderos adoradores viene la luz y el Señor les revela su reino, tarde o temprano. Pero problema, si tú no eres un adorador, tienes un grave problema, porque jamás va a venir luz, porque no hay movimiento de las aguas. El Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Me está siguiendo? La primera cosa, es necesario que las aguas se muevan. El reino es un reino en movimiento. Las aguas del Espíritu están en movimiento. Dice en el Nuevo Testamento, Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y entonces hay mucha gente que tiene agua estancada, hay mucha iglesia, hay muchos pastores, muchos líderes, muchos creyentes, que las aguas que tienen de ellos dentro están todavía llenas de amargura. Es necesario sanar esas aguas, es necesario que algo suceda en su espíritu, pero de su interior no está corriendo ríos de agua viva, está corriendo otra cosa. Pero cuando del interior nuestro espíritu se despierta y hay movimiento de agua y hay adoración, esas aguas producen vida, hay movimiento del espíritu y tarde o temprano produce luz. ¿Me está siguiendo? Entonces yo no soy un ingeniero en hidroeléctrica ni nada de eso, pero una central que genera luz, ¿hay algún ingeniero hidráulico aquí? Pero entiendo que para que se genere la luz, no hay mejor cosa que mover el agua. Dile al que está al lado tuyo, hay que mover el agua. ¿Por qué, pastor? Ay, tanta adoración, tanta adoración. Yo no sé ustedes, pero nosotros antes de predicar y hacer algunas cosas que estamos haciendo hoy, estuvimos 3 años, 5 años y más solo adorando, hasta que llegó un momento que automáticamente la luz en algunos se empezó a encender. Eso es una operación que viene por el Espíritu. Pero ¿a quiénes se le revela? A los adoradores. La segunda cosa que tiene que suceder, la primera es que el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Y la segunda es que Dios tiene que hablar. Porque dice, dijo Dios. Dios tiene que hablar. Y ahí cuando Dios habla, produce en ti una explosión. Y todo cambia. Tus sentidos son abiertos. Empiezas a entender lo que antes no entendías. A entender pasajes de la palabra que no entendías. Empiezas a disfrutar a Dios, a verlo como Padre. Empiezas a beber de las aguas del Espíritu. Tu espíritu se empieza a reconocer, a experimentar algo del reino de Dios. Algo del reino de Dios. De hecho, en lo natural, todos nosotros fuimos gestados en aguas. ¿Cuántos meses estuvo usted en aguas? 9 meses. Algunos 8. Algunos 7 mesinos, pero todo el mundo estuvo en aguas. Relacione bien lo que hablé ayer, porque todos nosotros, antes de entrar al reino de Dios, estuvimos gestados en otro vientre. Y nuestras aguas tuvieron que ser cambiadas. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros que pasamos por procesos de sanidad, de liberación, ese era el cambio de aguas. La luz no puede venir, no puede ver ningún nacimiento de nada si el agua no es cambiada. Si ese nuevo ser necesita ser primero engendrado por Dios y luego gestado por Dios en sus aguas. Cuando Dios habla y viene la luz, todo cambia. Pregúntale al que está al lado suyo, ¿y le ha venido la luz o no te ha venido la luz? Porque si no entiendes ni papa lo que el pastor está hablando, dígale, hay que encender la luz. Algunos, estas cosas tomó años. No las entendemos de acá todavía. Pero nuestro espíritu nos dice que aquí hay algo que yo no conocía. Y yo procuro buscar. Por eso dice la Biblia que el reino no viene a ti. El reino tú lo buscas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, el reino es para los buscadores. El reino no se le revela a cualquiera. El reino es para los buscadores. De hecho, todas las parábolas que hablan del reino, había un hombre allí que encontró una perla preciosa. Usted sabe la historia. Encontró un tesoro. Vendió todo lo que tenía para comprar esa perla.
vendió todo para comprar ese campo y tener el tesoro. O sea, para tú que se te revele el reino, tú tienes que perder algo, tienes que dejarlo todo, tienes que morir a todo. Para el reino es para los buscadores. La salvación es para todos, el reino es para los buscadores. Entonces, algunos estuvimos años buscando la perla de gran precio, años, hasta que un día, por la gracia de Dios, sea la luz. Y empezamos a mirar las escrituras con otros ojos y a beber la vida del Espíritu, porque la vida con Dios es en el Espíritu. Si es un montón de reglas es religión, pero si es en el Espíritu es la vida correcta. Cristo es nuestra vida, la vida del Espíritu. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay gente que anda en tiniebla y piensa que es luz y no pueden distinguir entre luz y tinieblas. Y hablo no de los inconversos, hablo de los creyentes, porque están ciegos, porque están sordos. Porque tú le preguntas a alguien, ¿qué te habló Dios esta semana? Y no te saben qué responder. Ni siquiera se acuerdan de lo que habló el pastor ayer. ¿Qué quiere el Espíritu de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y como no han sido entrenados en escuchar a Dios, no saben qué responder. Entonces, se vive en tinieblas, hay un velo de oscuridad cuando una persona no puede ver su propio pecado. O sea, todo el mundo se da cuenta, pero esa persona no lo ve y se autojustifica, le echa la culpa a otro, no puede arrepentirse. Y la Biblia dice, arrepentíos porque el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. Esa gente que no reconoce su pecado, esa gente que se cree los bacanes, esa gente que se autojustifica o que le echa la culpa a otro o piensa que nada está mal en su vida, que no hay un cambio de mente, que no hay arrepentimiento, el reino no se les revela. Jesús siempre predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay personas que están en estas tinieblas porque no hay esa separación de luz y tinieblas, entonces no pueden ver siquiera su propio pecado. Lo puede ver la esposa, lo pueden ver los hijos, lo pueden ver el esposo, lo pueden ver otros, pero es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta, menos el que lo tiene. Y hay personas paradas en los púlpitos, tocando los instrumentos, autojustificándose, sirviendo en las iglesias, autojustificándose, y tienen tinieblas en su vida y ni siquiera se dan cuenta que tienen tinieblas. Entonces diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Vamos a desglosando. ¿Está conmigo? Ahora sí, váyase a Juan capítulo 1. Versículo 11 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Porque ya usted le recibió al Señor. Usted cree en Él. No dice los que creyeron, sino los que creen en su nombre. Es continuo, ¿no? Entonces, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi hija María Paula, cuando estuvo ya en el vientre de Lorena,
Ella no había nacido, pero ya era mi hija. ¿Sí o no? No había nacido, era mi hija. Y usted sabe que le habla y está en el vientre, pero ya es hijo, está en el vientre, no ha nacido. El 13, los cuales no son, habla de los hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos saben que una cosa es ser engendrado y otra cosa es ser nacido? ¿Cuándo es engendrado? En lo natural, cuando el espermatozoide, en lo natural, se une con el óvulo de la mujer y ahí entonces empieza lo que es la fecundación. Y todo eso es ser engendrado. Y el Hijo de Dios es engendrado por Dios mismo. Es decir, en algún momento el Espíritu de Dios tocó su espíritu, el rema de Dios, la palabra viva que es Cristo, que descendió, tocó el espíritu de esa persona y se empieza a formar un nuevo ser. Es engendrado, no de voluntad de ninguna denominación, no de voluntad de ningún pastor, no de voluntad de nadie, sino de Dios mismo. Dios mismo los engendra. ¿Me está siguiendo el hilo? Hay mucha gente que está metida en la iglesia que ni siquiera ha sido engendrada por Dios. Porque no pasó nada con su espíritu, se convirtieron en una religión. Así que el hecho de que alguien asista no determina mucho. Una cosa es que esté dentro de la iglesia y otra cosa es que esté en Cristo, que esté en el reino. Engendrado es una cosa, dice allí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrado es una cosa. En lo natural, ¿cuánto toma desde que alguien es engendrado hasta que nace? 9 meses. ¿Qué tiene que ocurrir en ese tiempo, en ese lapso? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que alimentarse desde el vientre. ¿Sabe cuál es? Mírelo a dónde voy. ¿Sabe cuál es el primer sentido que se activa en un hijo cuando está en el vientre? Una persona que no escucha a Dios no es engendrada por Dios. Porque los hijos de Dios escuchan a Dios. Lo estoy confrontando con eso. Y no le hablo de nacer todavía. Le hablo de que en el vientre ya escucha la voz del Padre. Le va a sonar muy fuerte lo que yo voy a decir, pero yo, 15 años de pastor, 15 años de pastor y todavía no había nacido de nuevo. Pero estaba en el vientre porque sí escuché a Dios siempre, desde mi adolescencia, desde mi juventud, siempre. Pero la religión se encargó de apagar y todo un sistema y nuestro propio descuido. Entonces el bebé siente o no siente. ¿Usted se ha dado cuenta, gente en las iglesias, que no siente la presencia de Dios siquiera? El bebé siente. Que la gloria está allí. Hay gente que está disfrutando la presencia de Dios, desciende y ellos no se le mueve nada. Nada. Están ocupando el puesto. Entonces, en esas aguas somos engendrados, son cambiadas, nos alimentamos, aprendemos a oír la voz del Padre.
¿Cuánto tiempo toma? No sé, en algunos casos pueden ser algunos años. Significa que si no nazco, entonces no voy al cielo. No, no se trata de salvación, porque nacer de nuevo no es de salvación, es del reino. Los que nacen de nuevo es para gobernar. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y el espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Diga al que está al lado suyo así, déle una sonrisa. Ajá, dígale así. Ajá. De hecho, Nicodemo en Juan 3 va donde Jesús. Y Nicodemo, siendo un fariseo, como dicen aquí en Quito, cacha toda la idea, le cacha a Jesús. Rabí le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira las señales, las maravillas. Sabemos que has venido de Dios. Hay gente que viendo las señales y maravillas dice, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso es emocionalismo. Bueno, este de aquí por lo menos se le había revelado que Rabí venía de Dios. Vino a Jesús y Jesús le responde a Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, una cosa es ser engendrado y otra cosa es nacido. Sáquese de la cabeza la idea de que aquí se refiere el reino de Dios a algún momento allá, cuando vayamos al cielo allá. No, el reino de Dios es la realidad del reino aquí en la tierra, y el que no nace de nuevo no lo puede ver. Usted ve con los ojos naturales que todo está peor, está destruido, que la maldad, que lo de aquí por allá, pero el que ha nacido al reino puede ver dónde Dios está gobernando, puede ver dónde Dios está obrando, puede escuchar la voz de Dios y ver lo que Dios quiere hacer a través de los tiempos, porque ha nacido y puede ver el reino de Dios. Pero para ver el reino de Dios tiene que haber nacido de nuevo. Esto nos rompe los esquemas, amén. Cuando yo leí esto hace unos años, como 7 años, con otros ojos, yo no podía creer. Señor, ¿dónde hemos estado, Señor? Porque el reino de Dios es la realidad espiritual, el reino invisible a los ojos físicos, pero visible a los ojos espirituales. La realidad donde Cristo gobierna, donde Él es el Rey. Luego le dice en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta que una cosa es ver y otra cosa es entrar? ¿Qué es necesario para que una persona pueda entrar? Nacer de agua y vuelvo otra vez a la ilustración de cuando la mujer está en el embarazo y el vientre del padre y todo eso. El agua, que es la adoración, el agua, que es el ambiente donde se gesta ese bebé, ese es el agua, que es Cristo mismo el agua, que es la revelación, ese es el agua del Espíritu, porque no te lo puedo explicar. Vino la luz una vez, sea la luz, y fue la luz y el Espíritu tocó mi espíritu y yo soy una nueva persona. No sé, no lo entiendo, punto. ¿Cómo puedes explicar que alguien así, ¡pum!,
Deja de pecar de la noche a la mañana, porque ya vamos a ver que el que nace de nuevo no practica el pecado. ¿Cómo puedes explicar eso? Porque hay una simiente, diga conmigo, simiente, que es Cristo en nosotros, que se alojó en nuestro espíritu. Estoy reventando la cabeza a algunos de ustedes. Pero estamos filmando, entonces lo va a ver en el canal de internet. ¿Cómo sé que una persona está haciendo el Señor ese trabajo? Jesús lo explica. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con E minúscula, Espíritu es. Tengo dos personas, supongamos. A la una le he dado discipulado 3 años, 5 años, lo invito, estoy detrás y no pasa nada. Y a la otra llegó con hambre, quiero de Dios, nadie hizo nada, el mismo Espíritu hizo algo. ¿Dónde está obrando el Espíritu? Lo que hemos hecho como iglesia muchos años es adoctrinar la carne. Discipular al diablo. Pórtate bien, eso es religión. Eso sí se enseña y se hace, se discipula, pero al que ha sido engendrado por Dios. Pero si hay una persona que no ha sido engendrada por Dios, usted está queriendo discipular a Jezabel, a la reina del cielo, al diablo, a la carne. No. Esto es de espíritu a espíritu. Mire, esto es tan tremendo que nosotros tenemos gente en la iglesia. Nosotros tenemos mucha gente nueva en la iglesia. La mayoría de personas en nuestra iglesia es gente que tiene de 2 años de creyente para acá. Muchos de esos se han convertido de verdad. Han sido engendrados por Dios. Pero hay unos cuantos que están en contacto con nosotros todos los días. Cada domingo escuchan la prédica, nos escuchan enseñar y no ocurre nada, aparentemente no ocurre nada. Y hay personas que están con nosotros, que están a kilómetros de distancia, que están lejos, que reciben una palabrita por ahí, que reciben alguna cosita. Y así ves, ¡puf!, el espíritu. ¿Cómo puedes explicar eso? Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. Entonces, mi esposa y yo, nosotros como pastor y a nuestro equipo de liderazgo, le hemos enseñado que no es de salir a evangelizar por salir a evangelizar a la loca. El Espíritu Santo te tiene que decir a quién está listo. ¿Dónde, cuándo y quién está listo? Como cuando le dijo a Felipe, acércate a ese carro, porque el Espíritu ya había trabajado en esa persona. No hay cómo perderse. Si el Espíritu ya ha trabajado en esa persona no se va a apartar nunca. Mire lo que le voy a decir, aun cuando no la disipules, aun cuando no la consolides, no se va a apartar nunca. Porque Dios mismo la engendró. Lo cual no significa que no hay que estar con la gente, por si acaso, eso es otro tema. Porque esto es una obra espiritual. ¿Me está siguiendo? Entonces oramos nosotros y le enseñamos a nuestra gente, Señor, nosotros cerramos la puerta de la iglesia espiritualmente. No queremos a los que el Espíritu no manda. Es más, no tenemos ni letrero en la iglesia y creo que no vamos a poner letrero. Para que sea bien difícil, porque el que quiere reino tiene que buscar reino. Por eso no publicamos muchas cosas, no tengo redes sociales. Porque el que quiere reino, el reino es para los buscadores.
Si yo he tenido que irme a otros países, a otras naciones, hemos tenido que ir a otro continente por una llave del reino, sacrificando tiempo, esfuerzo, dinero por una llave del reino. Y entonces en este tiempo los que están con nosotros tenemos toda la seguridad que es porque Dios los ha enviado. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada que el Padre no vea haciendo al Padre. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí es porque el Padre lo envía. Si usted llegó a este módulo es porque el Padre lo envió. Tenga la seguridad que bañamos esto con mucha oración para que lleguen los que tenían que llegar y no nos interesa trabajar con la gente a quien el Espíritu no ha preparado. Está como raro esto, pero allí Dios es el que lo hace, no nosotros. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con la gente que está a distancia, que viven en otras ciudades, no estoy hablando todos los días con esas personas. Pero en muchas ocasiones el mismo día Dios nos habla lo mismo porque tenemos el mismo espíritu. Porque hay algo espiritual aquí. Si yo estoy conectado a la fuente y si esa persona está conectada a la fuente, tenemos que hablar lo mismo. La unidad va a ser en el espíritu. ¿Para qué tanta reunión para ponernos de acuerdo si ya en el espíritu estamos de acuerdo? No se trata de que estén de acuerdo conmigo, sino que están de acuerdo con lo que el cielo está diciendo. Eso es parte del sello de nuestro ministerio. O sea, no me malinterprete. O sea, amamos la gente, evangelizamos, ganamos almas. Nuestra iglesia está en crecimiento, pero está en crecimiento con la gente que Dios ha enviado. De verdad, no los hemos ido a buscar. Pero sí, cuando Dios nos ha dicho, hemos lanzado la red. Y cada semana ministramos poder sobrenatural, porque Dios nos dijo, es el tiempo. Porque nos dijo, es tiempo de cosechar. Pero cuando nos dice, es tiempo de adorar, solo adoramos. Cuando nos dice, es tiempo de prepararse, solo nos preparamos. Porque el que escucha al Espíritu puede discernir los tiempos fácilmente. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es. ¿Cómo es todo aquel que es nacido del Espíritu? Es guiado por el Espíritu. El Espíritu lo guía. ¿Usted cree que no me da ganas de venir aquí cada mes a impartir? Por supuesto que me da ganas. Venga, claro. Diga, venga. Pero el Espíritu solo me dijo que este año puedo venir a impartir una vez. Esta vez. ¿Qué puedo hacer? Más bien, usted vaya todas las veces que quiera. Lo esperamos en agosto allá, nuestro evento. El Espíritu nos ordena la agenda. Nos dice lo que tenemos que hablar, dónde tenemos que ir. Y mire lo que voy a decir, mientras usted más sensible se vuelve al Espíritu, se vuelve más específico. Es como que tiene un arco y flecha para dar en el blanco, así bien específico. ¿Me está siguiendo? Ese libro que tiene por allí que escribimos, ese libro tuvo un embarazo de 5 años. Hasta que el Espíritu nos dijo, no publiquen, no hagan nada. Ahí estaba, 5. ¿No? El otro día me enteré por un apóstol, un pastor,
que escribe libros, él dijo que hay libros que a él le han tomado 5, 7, 10 años. Digo, wow, entonces no estaba tan equivocado. Yo pensaba que estaba atrasado yo. Y estoy escribiendo uno de paternidad, llevo un año escribiéndolo. Y no paso del capítulo 5. Porque el Espíritu es que pone los tiempos. Él sabe. De hecho, este tema yo lo vengo enseñando desde el año 2013. Pero el Espíritu aquí no me permitía hablar de este tema aquí en Quito. Lo hice una vez en alguna reunión íntima solamente. Ahora ya me dijo, habla con todo, la reina del cielo, dale con todo. Ya. Diga conmigo, el Espíritu pone la agenda. En todo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. O sea, usted oye. ¿Qué oye? ¿Qué es lo que oye? Un sonido. ¿De dónde sale la luz? ¿Qué va más rápido, la luz o el sonido? ¿Cuál es el origen de la luz? ¿Sabe cuál es el origen de la luz? El sonido. Cuando usted ve una iglesia que empieza a cambiar el sonido, cuando ve usted que empieza a salir sus sonidos, es porque hay luz que se está desatando. Una iglesia jamás va a ir a otro nivel hasta que la adoración no cambie. Cuando empieza a salir sonidos nuevos, es porque algo está sucediendo, hay más luz, algo está pasando en el mundo espiritual. No vamos a estar cantando lo mismo cada año. Siempre hay un sonido, mire un sonido determina una nueva temporada. Porque el sonido desata luz. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. No es que nos inventamos el sonido, ¿no? No va a caer en el error de que, no todo el mundo hace, vamos a hacer, no. Usted tiene su propio sonido. Está el baterista, saca su propio sonido. Está el guitarrista, saca su propio sonido. De aquí, de su espíritu conectado con el cielo. Y ese sonido produce luz. Ese sonido determina temporada. Ese sonido cambia atmósfera. Usted va a nuestra tierra y el sonido allá es muy diferente que acá. Porque hay tiempos, hay temporadas, hay lugares. Lo invito a que vaya y escuche el sonido de este tiempo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Harto relajo. No solo porque somos costeños, sino porque harto relajo. Diga conmigo, oye su sonido. Oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pastor, ¿cuál es la agenda para el próximo año? Pregúnteme, no sé. Todavía no puedo ver más allá de octubre. No puedo ver más allá de octubre. Solo lo único que sé, y esto es para los pastores que están aquí, es que a mí al menos, pero si es para ti, agárralo. El Señor me dijo, no te comprometas con nada de otros ministerios. Te quiero libre para cuando venga el avivamiento. Te quiero libre. Y yo tuve que cerrar muchos ciclos y muchos procesos y muchos ministerios en los que yo era parte para estar así. Porque cuando llega el avivamiento, usted tiene que estar libre de compromiso. ¿Cómo va a ser para cuidar 1,000 personas, 10,000 personas? Para preparar materiales para esos niños, para esas generaciones que vienen. Ya no va a haber tiempo de ensayo. Diga que está el otro, ya no va a haber tiempo de ensayo. De ensayar la alabanza no va a haber tiempo de ensayo. Se lo estoy profetizando, va a tener que subirse con lo que tiene y déle que el Espíritu lo guíe. Porque no va a haber tiempo.
Dice el Señor, te necesito libre. Solo sé eso. Solo sé que algo va a pasar entre noviembre, diciembre y enero. Algo se va a desatar. No sé qué. Solo lo sé. Y por eso no puedo viajar a ningún lado en esos meses. Estoy esperando la promesa del Padre. Como cuando Dios le dijo a los discípulos, esperen la promesa del Padre. No se muevan de Jerusalén. Si Dios dijo que no me mueva, yo no me muevo. ¿Qué voy a hacer? Tocando la puerta que Él no ha abierto. Diga conmigo, hay que estar sincronizado con el cielo. Y dejarle la agenda al Padre. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo he sido una persona muy planificadora. De hecho lo sigo siendo. Mi mente nunca deja de pensar. Pero he tenido que morir a tantas cosas. Créame que a estas alturas, si le llega por ahí un mensajito mío, si le llega una recomendación, un link, un audio, algo, es porque Dios me dijo que se lo envíe, créalo. A estas alturas nosotros no hacemos nada que Dios no nos diga. Y tenemos hijos que están pasando o pasan por procesos muy difíciles y yo no me meto donde Dios no me llama. Si Dios no me dice que haga algo, yo no, ahí saldrán. Si Dios le da una palabra profética a través de nosotros o le da una instrucción o una orden, créalo, nosotros hemos aprendido a callar la boca y solo hablar cuando Dios nos dice que hablemos. Y a veces viendo algo nos tenemos que quedar callados meses o años, porque sabemos que si le decimos a esa persona no está lista, le vamos a meter en un gran problema, le vamos a hacer un gran daño. No está lista para aguantar lo que tengo que decirle. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo es una persona que ha aprendido a escuchar la voz de Dios y a discernir la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios, pastor? Bueno, usted ha escuchado la voz del diablo muchas veces. Seguramente esta mañana el diablo le dijo, no vayas. Cuando el diablo dice, no vales, no puedes, deja todo. Y si ha escuchado la voz del diablo, que es una voz espiritual, ¿cómo no va a escuchar la voz de Dios? Y cuando usted escucha y obedece la voz de Dios, su oído se hace más sensible y afinado. Mamitas que están aquí, las señoras que son madres, su oído está muy afinado porque si tuviésemos un salón aquí al lado de un montón de niños o de bebés, usted conoce el sonido y usted escucha llorar un montón de niños y usted sabe, no, ese no es mi hijo, ese no es mi hijo. Y pum, sale, ese es mi hijo y sale corriendo a verlo. ¿Tú sabes? El que es músico y tiene el oído afinado y le ponen ahí, hay músicos que no tienen el oído afinado y le dan a la guitarra y la guitarra está más desafinada. Y no se dan cuenta. Porque tiene el oído afinado, sabe, ya, no, pues algo anda mal, algo. Otros tienen tan afinado que no tienen necesidad de ver qué nota es, solo la escucha, esa está en tal nota. Si el perrito tiene el oído afinado, le escucha llegar su auto a una cuadra y él ya sabe que es usted.
Yo declaro que en esta casa hay hijos que están siendo afinados por la voz del Padre, que escuchan los diseños del Padre, que los pueden ver, hijos nacidos del agua y del Espíritu, que pueden discernir la voz de Dios en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que os maravilléis. Si Jesús estaba sincronizado con la voz de Dios, no hacía nada que el Padre no le muestre. Tenía solo 3 años y medio. Oigan, nosotros ya dejémonos de tanta cosa y atendamos la voz de Dios. Si Dios le dijo: usted tiene que estar en ese lugar, tiene que estar en ese lugar el día y la hora, si no se va a meter en problemas. Si Dios le habló, tiene que ir a ese entrenamiento sí o sí. Ay, pero no tengo plata. ¿Acaso te estoy preguntando de plata? Consigue, ora, ayuna, trabaja. Si Dios te lo dijo, es porque es cierto. Él te requiere, Él te necesita. Y usted, como hijo obediente, está al llamado de Dios, al llamado del Padre, en todo sincronizado con el cielo. Si no ha nacido del agua y del Espíritu, no puede. Entonces, mi oración en los últimos años, con la gente que Dios nos ha dado, es que esto ocurra, porque cuando esto ocurre, oiga, es facilito. Nos ahorramos tanto problema. Si no nació, no puede ver el reino. ¿Cómo sé que esa persona nació? Una de las cosas es que el Espíritu la está guiando. Y la otra, vamos a primera de Juan 3. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ya no estoy hablando de ser engendrado, el que es nacido de Dios. ¿Qué pasa con el que es nacido de Dios? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. O sea, algo sucedió con esa persona. No está diciendo, por si acaso, que no es que no peca, sino que no practica. Practicar, puede haber caído, puede haber sido engañado una vez, qué sé yo, caer en una tentación. Pero practicar es alguien que está constantemente en ese pecado y no se arrepiente. Puede haber un cristiano adúltero, puede haber un cristiano ladrón, puede haber un cristiano homosexual, puede haber un cristiano mentiroso, puede haber un cristiano estafador. No, porque la simiente de Dios tiene que estar en él, porque no puede pecar, porque se supone que es nacido de Dios. Hay algo más fuerte, hay algo más poderoso que la carne, que es el poder y la potencia de Cristo en él. Y cuando realmente esa persona nació de nuevo, lo que antes le atraía, lo que antes le llamaba la atención, ahora lo aborrece, ahora le da asco el pecado. Porque la iniquidad ha sido quitada y ahora hay pureza, hay luz, hay santidad. ¿Quién lo hizo? Dios mismo lo hizo.
Pero ves tanta gente que no puede ver su pecado, ni se arrepiente de su pecado. ¿De qué estamos hablando? Lo puede llevar 10,000 veces a la iglesia, lo puede llevar al encuentro, al requete encuentro, al recontra archiencuentro. Tirarle 3 galones de aceite para que le resbale, no va a pasar nada porque esto es al espíritu. Ahí mismo en 1 de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque ha sido engendrado por Dios. ¿Cuál es la oración mía con estos nuevitos? Todo el tiempo, casi todos los días, Señor, en el mundo espiritual, los saco del vientre de la reina del cielo y los pongo dentro de tu vientre. Ahí crecerán. Punto, no hay más. Nadie los puede tocar ahí. Esa es mi oración casi todos los días. Cuando oro por la iglesia donde Dios nos ha dado, esa es una de las órdenes que recibimos. Hacer eso en el mundo espiritual, lo hacemos. Y estamos viendo, la gente que madura tiene que ser gente que realmente ha sido engendrada por Dios. No voy a poner en liderazgo a nadie que no es hijo. Y la segunda cosa, aunque eso es otro tema que quizás lo veremos un poquito en la noche, es que el Señor a mí me mandó a adoptar toda la iglesia, como hijo espiritual a toda la iglesia. Y ahí empezó a revelar la paternidad. Entonces me mandó el Señor a hacer eso. Diga conmigo, aguas. Las aguas son importantes. Porque ¿en qué vientre usted ha estado? Es interesante lo que dice el salmista David en estos versículos. Mire lo que dice el Salmo 18, 16. ¿A qué agua se refiere David? Salmo 18, 16. Envió de lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Qué interesante. Y en algunos salmos, David habla de lo mismo. Repite esto de las muchas aguas. El Señor me mostraba que este es el vientre, es una región espiritual de las muchas aguas, donde a usted lo va a sacar hoy día de ese lugar. Porque esto es un cambio de aguas. Para que usted pueda ser verdaderamente engendrado por Dios, ver el reino. Hay mucha gente que piensa que el reino es sacar la bandera, que el reino es poner el aceite por aquí, que el reino es cantar de esta forma. No, eso no es el reino. El reino donde Cristo es el rey. Los otros son cosas que el Espíritu nos va guiando.
Pero nada de esto sucede, no hay reino donde no hay un verdadero nuevo nacimiento. Cuando yo entendí esto, en el año 2012, le va a sonar bien grueso esto. Cuando a mí se me reveló esto, yo me fui a bautizar otra vez. Entendiendo las aguas y todo. Entendí que el bautismo, yo me bauticé cuando tenía 14 años. Que era para salvación. Y algunas personas, yo no ando bautizando otra vez a nadie por si acaso. Pero hay algunas personas, hay algunos hijos de la casa y algunos hijos espirituales que cuando les fue revelado todo esto, se bautizaron otra vez. Porque esto es vivir sumergido en Cristo. Vivir sumergido en las aguas que es Cristo. Así que la instrucción que tengo esta mañana, en esta sección, es ministrar esto. Que usted salga de un lugar y sea establecido en otro lugar. Algo va a suceder en su alma y en su espíritu. ¿Pueden venir los chicos? Si usted está plenamente consciente de esto, vamos a meternos en adoración y vamos a ministrar. Sol mayor y 2.
Padre, te pido que en este momento tú les abras el entendimiento para que ellos puedan ver ese lugar que el salmista David habló cuando dijo: líbrame de las muchas aguas. Que puedan ver ese lugar, y una vez que lo puedan ver a Cristo sacándolos y estableciéndolos en el vientre del Padre. Métase en el Espíritu. Líbrame, tu voz sobre las aguas, tu voz enciende mi espíritu. Voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová, voz de Jehová. Sobre las muchas aguas. Muchas aguas. Que tus aguas fluyan aquí. Yo percibo en el Espíritu que hay un acto que nosotros tenemos que hacer como iglesia, y es un acto que debe ser voluntario, que debe moverlo a usted, debe poder permitirle al Señor moverlo a usted de un vientre al otro. Todos nosotros, todos ustedes son salvos, es evidente. Ustedes se arrepintieron un día de sus pecados y entraron a formar parte del pueblo de Dios. Pero para pasar al otro nivel, a entrar a ver el reino de Dios, lo primero que tiene que pasar es un arrepentimiento y salir voluntariamente de ese vientre donde fuimos puestos. Ese vientre que es todo el sistema que, siendo parte de la iglesia, no nos quiere soltar. Entonces yo le voy a guiar a usted a renunciar a algunas cosas, y si usted quiere, repite después de mí. Vamos a renunciar a acciones que hicimos en el pasado cuando éramos niños, situaciones en las que nuestra familia probablemente nos metió y de la cual debemos salir para que el Padre nos ponga en su vientre ahora. Si usted está dispuesto y está listo, le pido que repita después de mí. Señor, en el nombre de Jesús, entiendo algo más de lo que el sistema de la Reina del Cielo ha querido hacer conmigo y en mí. Te agradezco porque un día la luz del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de salvación, me fue revelado. Y yo ya no estoy en la misma posición que antes.
Ahora soy tu hijo por la sangre del Cordero, por el sacrificio del Cordero. Yo creo que tu palabra dice que mis pecados han sido perdonados. Yo lo creo. Ahora, Señor, entiendo que hay otro nivel de pecado que no me había sido revelado y que ahora entiendo. Un nivel, Señor, del que quiero salir ahora mismo, porque yo no quiero continuar en el vientre de la Reina del Cielo. Yo quiero ser engendrado por el Padre. Yo quiero moverme a ese nivel donde la simiente del Padre está en mí y no me permite pecar. Yo reconozco que todavía no estoy en esa condición. Yo reconozco que muchas veces mi carne sigue saliendo. Y hoy, Señor, yo vengo delante de ti para que me perdones y me limpies en esa área. Yo renuncio. Diga conmigo en voz bien audible, bien alta, bien fuerte. Yo renuncio al bautismo al cual me llevaron en la Iglesia Católica. Yo renuncio a esas aguas que fueron colocadas sobre mi cabeza. En el nombre de Jesús, hoy declaro secas esas aguas. No tienen más influencia en mi vida. Yo salgo de ese bautizo voluntariamente al que fui llevado sin mi voluntad. En el nombre de Jesús, mi cabeza es tuya. Y el agua que a partir de hoy empieza a caer en mi cabeza viene de ti, viene directamente del cielo, viene directamente de tu vientre. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda consagración que se hizo de mí al ponerme un nombre por el hecho de haber nacido en determinada fecha, o porque la costumbre en mi familia era poner determinados nombres que no son más que un sello del sistema de la Reina del Cielo. Yo renuncio a eso, Señor. Renuncio a lo que entró en mi vientre con comidas que eran ofrendas. Renuncio, Señor. Te pido perdón por los pecados de mi familia, por su ignorancia, porque las mujeres renovaron los pactos y los hombres estuvieron de acuerdo para que los dejen tranquilos. Te pido perdón, Señor, y yo salgo de allí. Yo vomito hoy voluntariamente. Esas comidas y esas bebidas no son más parte de mí. Tu palabra dice que el hombre vive por la palabra que sale de tu boca. Y hoy yo empiezo a vivir por las palabras que tú has dicho de mí. Las palabras que tú dijiste en el momento que me formaste. Yo renuncio a todo propósito que se dio de mí, que se me implantó al tener una consagración. Renuncio a eso. No lo quiero más. Estoy listo para empezar a vivir con los propósitos tuyos en el reino de los cielos. Yo renuncio, Señor, a todos los sacramentos a los que fui voluntariamente. Renuncio a ese vestido, Señor, a esa ropa de gala que me puse el día de mi primera comunión. Renuncio a esa primera comunión, Señor, a ese pan que comí. Renuncio. No lo quiero más. No soy más parte de ese sistema. Tu pan, que es Cristo mismo,
es el que me alimenta a mí. Yo renuncio a la confirmación, a todas las aguas, a todos los vinos que tomé en ignorancia, Señor. Ahora yo soy tuyo. En el nombre de Jesús. Si usted se casó en la iglesia católica, diga conmigo: yo rompo el pacto, porque no lo hice delante de ti, lo hice delante de ese sistema. Y ese sistema no va a gobernar mi familia, ese sistema no va a gobernar mi casa. Yo hago un nuevo pacto. Si está aquí su esposo, si está aquí su esposa, y si usted no se ha casado realmente en el sistema del Señor, mírele ahora y dígale: yo renuevo mi pacto contigo en la presencia del Señor. Yo renuevo mi pacto contigo en el sistema verdadero, el reino de los cielos, donde hay un Padre, donde no hay madre, donde Él es el todo en todo. El sistema de la reina del cielo no gobernará más nuestra familia. Nuestros hijos no son más de ese sistema. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo renuncio y saco mi ser de toda ofrenda que cualquier antepasado mío pudo haber hecho al sistema de la reina del cielo. Yo me salgo de allí y saco a mis hijos, saco a mi descendencia. Te pido perdón por lo que se le pudo haber ofrendado. Eso no es más mío. Mis ofrendas son para ti. Mi ser entero es una ofrenda para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ahora yo te pido en el nombre de Jesús, si hay algo más a lo que mis hermanos individualmente deben renunciar, que tú se los muestres. Palabras que dijeron cuando todavía no conocían a Cristo. Sacrificios que hicieron cuando todavía no conocían a Cristo. Ayunos que ofrecieron cuando todavía no ofrecían a Cristo. Renuncien a eso. Salgan de allí. Si fueron priostes, si su familia eran priostes, si ustedes iban a estas fiestas de la Mama Negra y estas fiestas religiosas, salgan de allí, renuncien a eso, pidan perdón y salgan de eso. Si se embriagaron con esos tragos que se ofrecían allí, salgan de allí. Empiecen a salir voluntariamente de ese sitio en el nombre de Jesús. Se secan esas aguas en el nombre de Jesús. Doy la orden: las aguas del sistema de la reina del cielo no funcionan más, no están más activas ni moviéndose en la iglesia del Señor, no se mueven más. Y el pueblo de Dios puede adorar en libertad. Y mientras adoramos, cosas van a pasar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy colocamos a tus hijos en tu vientre, Señor, en tu vientre, Padre, donde el agua pura empieza a moverse dentro de ellos y nosotros en tu vientre, Señor. Que Cristo te saca de ese lugar. Cristo te saca de ese lugar. Te establece en sus aguas, te establece en sus aguas. Lleva
Llévanos a tus aguas, llévanos a tus aguas. Cristo te saca de ese lugar y te establece en sus aguas. Te sumerge en sus aguas. Te sumerge en sus aguas. Te sumerge. Te sumerge. Aguas de luz. Aguas de reposo, de revelación, aguas de verdad, aguas de luz, aguas de luz, aguas de luz. Soy sumergido en ti, 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 en tus aguas de luz, tus aguas de luz. Mira sus aguas y se ha sumergido en las aguas, en el vientre del Padre, en el vientre del Padre. Mi espíritu recibe de ti. Hazme nacer. Hazme nacer, hazme nacer. Dame de beber de tus aguas. Dame de beber de tus En el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios, a moverte en tus aguas. En el río de Dios, en el río de Dios, que brota de mi interior los ríos de agua viva. En el río de Dios, en el río de Dios, ríos de agua viva, río de Dios, fluyen hoy, fluyen, río de Dios. En el río de Dios, el río de Dios crece y crece, crece y crece, y crece y crece. Crece y crece. En las aguas están engendrados los hijos
Una generación que va a nacer del agua y del Espíritu, a quien el Padre ha preparado y está preparando y está engendrando. Tus aguas, tus aguas, tus aguas, tus aguas me dan vida, tus aguas me sanan, tus aguas me dan luz, tus aguas me dan revelación, tus aguas producen la vida en mí, tus aguas, tus aguas, tus aguas. Tus aguas. Ahora, iglesia, levanta tu voz, empieza a profetizarle a esa nueva generación. En los próximos meses y años hay muchos bebés que nacerán no como nosotros, ellos van a nacer activados. Empieza a profetizarle porque ellos ya están en el vientre del Padre. Vamos, empiece a profetizar a esa generación ahí en su ciudad, en Quito, en Manta, en La Tacuga, en Esmeraldas, en Bahía. Empieza a profetizarle a esa generación, porque esa generación ya está siendo engendrada por el Padre. Está profetizando. Vamos, empieza a profetizarle. Levanta tu voz. Empieza a profetizarle a esos niños. Empieza a profetizarle a esos jóvenes. Empieza. Profetízales. Profetízales. Si usted habla en lengua, empiece a profetizar en lengua. Es el lenguaje del Espíritu. Es el lenguaje del Espíritu. Son sanados, son sanados, son sanados. Ellos ya vienen con el corazón sano. Ellos ya vienen con el corazón sano. Oh, ellos ya vienen con los sentidos activados. Oh, hay una generación de hijos engendrados por el Padre, nacidos de nuevo. Nuestros ojos. Vamos, levanta su voz fuerte. Es tiempo de guerrear. Es tiempo de interceder ahora. Guerrea por tus generaciones. Empieza. Empieza a profetizar a tus generaciones. Aun cuando no hayan nacido en lo natural, pero están en lo espiritual. Profetízale. Levanta tu voz. Tu voz es como el estruendo de muchas aguas, iglesia. Empieza. Tu voz es como el estruendo de muchas aguas. Sopa como la basura lava.
Dice el Señor, iglesia, yo sano tu vientre, yo sano tu vientre, iglesia. Oh, eres la esposa de Cristo. Oh, yo cambio tus aguas, iglesia. Yo cambio tus aguas, iglesia. Se abren las matrices, el vientre espiritual del reino. Una generación que escucha tu voz. Tiene hambre de ti. Que tiene hambre de ti. Que son buscadores del reino. Más que de cualquier cosa en la tierra. Buscadores del reino, buscadores de tesoros del reino. Y aunque el reino se esconde, los buscadores se encuentran. Lo encuentran. Y aunque el reino se esconde, se revela quién son buscadores.